Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ya en el segundo domingo de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos entonces estudiando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Enseñanzas de la Biblia. Hoy vamos a hablar de lo que hay que retener y lo que hay que desechar, según la palabra de Dios. El texto amplio está en Primera de Pedro, del 1:13 al 2:5. Ese es todo el pasaje, pero nosotros vamos a acotar en un pasaje más corto. Del 1:13 vamos a ver después el 20-24 y vamos a ver algunos del capítulo 2. Bueno, todos reconocemos que la buena alimentación es fundamental, ¿cierto?, para gozar de una buena salud y disfrutar la vida. Necesitamos una dieta balanceada para eso, es decir, consumir carbohidratos, proteínas y vitaminas, todo en equilibrio. La vida espiritual también necesita ese cuidado, así como la vida biológica. Entonces, por eso la Biblia nos dice que hay cosas que hay que retener y hay cosas que hay que desechar. Hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal. Entonces, partamos por reconocer cuáles son las cosas que nos hacen bien, es decir, los beneficios que nos otorga o que nos brinda la palabra de Dios. Ahí en Primera de Pedro 1:13 y después del 23 en adelante. El 1:13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es un lenguaje un poco extraño ese, pero digamos que significa: dispónganse a pensar y a practicar la fe en todas sus dimensiones e implicancias. Eso significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Veamos el primer beneficio que nos brinda la palabra de Dios. Es que por la palabra de Dios renacemos de simiente incorruptible. El versículo 23 del capítulo 1 nos dice: pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primer beneficio entonces: por la palabra de Dios renacemos, y renacemos a una vida incorruptible, de simiente incorruptible. Un tremendo beneficio de la palabra de Dios, porque fíjense que se contrasta con el 24, el versículo 23 con el 24, cuando dice: toda carne es como hierba, y la gloria del ser humano como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre, es recibida por nosotros, es creída, es guardada, es practicada, entonces nuestra naturaleza humana, que es como la hierba, adquiere una categoría de eternidad. Un beneficio maravilloso que nos da la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la gracia de Dios que nos ha levantado y nos ha puesto en su camino. Primer beneficio. Ahora veamos el segundo. El segundo beneficio es que crecemos para salvación. No solo está la semilla de eternidad, ¿cierto? Sino que también empezamos a crecer. Y el capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños la leche para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra de Dios es dinámica y tiende a tocar realidades y transformarlas, así como el cuerpo de un bebé va creciendo y se transforma en un niño, en un adolescente, en un joven, y así somos los seres humanos. Bueno, espiritualmente también, por medio del alimento espiritual, vamos creciendo, vamos desarrollándonos, y eso es lo que espera Dios de todos y cada uno de nosotros. Crecer para salvación significa que tú, con la palabra de Dios morando en tu corazón, pasas a ser un instrumento de Dios. Y ese instrumento de Dios, Dios lo puede usar en cualquier momento para tocar vidas con su gracia y con su amor y transformar estas vidas. Eso es crecer para salvación. Salvación no solamente propia, sino salvación
para compartirla con los demás. Entonces, renacemos por una simiente incorruptible, primer beneficio. Segundo, crecemos para salvación. Tercer beneficio, somos parte del edificio de Dios. Dice Primera de Pedro 2:5 que llegamos a ser piedras vivas para edificar la casa espiritual. Somos parte de ese edificio de Dios. ¿Y qué significa ser piedras vivas? Bueno, un ladrillo aislado no tiene utilidad, ¿verdad? Puede ser hasta un estorbo, un ladrillo en el suelo. Es útil solo cuando es incorporado a un edificio. Para eso fue hecho, y al ser incorporado al edificio es cuando cumple la función y la razón de su existencia. Entonces, si somos piedras, tenemos que ser piedras en la casa de Dios, en el edificio espiritual de Dios. El cristiano, por medio del estudio de la palabra, y no solo el estudio que alimente el cerebro, sino el obedecer la palabra, el hacerla carne día a día en nuestra conducta, llega a entender y a experimentar qué significa ser parte de ese edificio espiritual, de una comunidad de fe que tiene como misión nada más y nada menos, amadas hermanas y queridos hermanos, que cambiar el mundo. El versículo 24 del capítulo 1 dice: todo lo mortal es como la hierba y toda la gloria como la flor del campo. Así es nuestra vida. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué maravilloso es esto. Entonces, sin lugar a dudas, todos queremos crecer y crecer sanos en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Todos como personas, como familias y como comunidad de fe, como iglesia. Por eso, como todos queremos eso, hay una advertencia en la Biblia. Y la advertencia es que le digamos no a varias cosas. Hay una lista acá de cosas que podríamos llamar en este momento comida chatarra. Claro que sí. Así como nos hace mal la comida chatarra para nuestro cuerpo, también hay otro tipo de chatarra que nos hace mal para nuestra vida espiritual y para nuestra vida de fe. Esta lista está en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Pedro. Dice: desechad toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. Partamos por la palabra desechando, dice, desechad. Bueno, ahora lo entendemos bien, porque esa palabra significa sacarse la ropa contaminada y ponerse una ropa limpia. Entonces, desechar es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Sacarnos aquellas cosas que nos hacen mal. Desechar lo malo. ¿Y qué es lo primero? Dice la malicia. La malicia. La palabra griega para malo es kakos. Así que saquen conclusiones. Kakia es malicia. Se refiere a la maldad e incluye las corruptas costumbres del paganismo del mundo sin Cristo. Por doquier donde nosotros miramos hay maldad. Bueno, esa maldad también está a las puertas muchas veces del cristiano y de las iglesias locales, de la comunidad de fe, golpeando y presionando a veces para entrar. Y va a depender de nosotros si la desechamos o le abrimos la puerta. La Biblia nos dice que tenemos que desechar. Otra cosa que hay que desechar es el engaño. La palabra griega para engaño es dolos. Dolos es mostrar dos caras, hacer trampas, engañar intencionalmente a otros para alcanzar los propios fines. Dolos es el vicio del ser humano cuyos motivos son siempre adulterados, nunca son puros. Dolos, engaño. Nosotros no podemos andar con el engaño, tenemos que andar en la verdad. La tercera cosa que hay que desechar es la hipocresía. Mire qué claro es Pedro. Pedro es directo y lo dice así, la hipocresía. Ahora, esta palabrita es interesante. Entre los pasados de esta palabra está la palabra actor o actriz, aquel que hacía un papel, que representaba un papel,
pero lo representaba, no era él, y se ponía una máscara para representar ese personaje. Es decir, representaba algo que no era. Eso es la hipocresía, mostrar una cara y sentir otra cosa. Bueno, parece que en la cultura chilena eso está bastante arraigado, ¿eh? Lo dijo un humorista por ahí, decir una cosa y pensar otra. A veces los chilenos somos así, y Dios nos tiene que arrancar eso y desechar eso y ser personas sinceras, honestas, en el hablar, en el pensar, en el decir, en el apreciar a las personas. Y después está la cuarta palabra, que es la envidia. Fíjense, la envidia es lo último en morir, parece, en el ser humano. Aún en el grupo de los apóstoles levantó la cabeza. Entre ellos pelean los primeros lugares. Fíjense, hasta en la última cena se disputan los sitios de honor. Y Jesús les demuestra cómo hay que ser, porque les lava los pies. Mientras el ego permanezca activo dentro del corazón del ser humano, habrá envidia. La envidia muere solamente cuando ese ego empieza a estar crucificado con Cristo. Por eso hay que desechar también la envidia. Y lo último en la lista es la maledicencia, una palabra complicada porque cuando la usamos, poco la usamos, ¿verdad? Hay otras versiones que dicen detracciones y tampoco es muy bien comprendida. Pero ¿saben? La NBI, la Dios habla hoy, me encantan esas versiones dinámicas porque nos aclaran palabras un poquito oscuras. Y estas versiones dicen calumnia. Y ahí todos sabemos lo que es una calumnia, ¿verdad? En la política hablan del asesinato de imagen, es como una manera elegante de decir, pero todos sabemos que calumniar a alguien es mentir acerca de la vida ética y moral de una persona. Es decir, es andar juzgando a los demás, andar como si fuésemos jueces, juzgar o prejuzgar y decir cosas que no son ciertas. Todas esas cosas, amadas hermanos y hermanos, dice la Biblia que tenemos que desechar. La Biblia, vamos a terminar ahora, la Biblia nos enseña que hay cosas que tenemos que retener y hay otras que debemos desechar. Y la clave para vivir en ese ejercicio, haciendo ese ejercicio, está en el versículo 13 del capítulo 1, que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. También es complicado saber qué significa eso, pero dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa esto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Bueno, significa dispónganse a pensar y practicar la fe en todas sus dimensiones y sus implicancias. Dispónganse a pensar y practicar la fe. Eso es, retener algunas cosas y desechar otras. Que Dios nos bendiga en este mes de la Biblia. Amén.